Acaba de aparecer el libro Geografía de la Oscuridad, es un libro de cuentos de Katia Adawi. Bueno, Katia es una buena amiga, ya la hemos entrevistado otras veces. Tiene ¿cuántos libros publicados? ¿Cómo estás, Katia? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuántos libros publicados ya? Hola, gracias a ti, Carlos. Seis, creo, contando por supuesto Seis. el infantil, el último infantil que salió el año pasado. Bueno, y a propósito yo recuerdo, he visto algunos comentarios, algunas críticas sobre la novela, sobre el libro, perdón, y sobre el contenido del libro, que es la familia, la relación con el padre, más concretamente me parece. Y recuerdo haber estado conversando contigo en más de una oportunidad sobre el tema, pero una oportunidad recuerdo muy claramente sentados en un café ahí, en un Starbucks en San Isidro, por el country, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y ahí hablábamos exactamente del tema, que es tu tema, yo no sé si es tu tema, pero todavía es uno de los temas que más exploras o que exploras con más profundidad, el tema de la Ujú. familia, las relaciones familiares, que es un campo pues minado, es un campo espinoso, lleno de amores y de reclamos, ¿no es cierto? Sí, Porque claro, los seres humanos somos seres complejos y somos seres difíciles y nadie nos enseña a amar. Nadie nos enseña a querer, nadie nos enseña a ser padres tampoco, mm, y menos a ser hijos, ¿no? sí. Bueno, cuenta, por favor, haz un comentario general sobre tu libro, Katia. Tú usaste una palabra que me resonó inmediatamente y es el reclamo, ¿no? Entonces, como hijos o como padres se sostiene una especie de reclamo amoroso, ¿no? Padres que dicen, tú no me necesitas, e hijos que dicen, tú no me representas, yo no heredé nada de ti, no te me pareces, no te me parezco. eh, y creo que esa fractura se origina en la adolescencia, ¿no? Cuando somos niños, niñas, no soportamos que la madre desaparezca. Y en la adolescencia estamos, por favor, ya vete, ya no me preguntes, ya no quieras saber de mí. Y esa fractura se origina en el rompimiento de los mitos familiares. Descubrimos que papá no siempre fue bueno, que mamá no siempre fue ideal, y ahí nace el reclamo amoroso y la rebeldía, ¿no? Entonces, estos cuentos intentan recoger de alguna manera estos vínculos esenciales en la instancia en que se convierten en, en amenaza, en desprotección, en desamparo, en, por fuera del terruño, ¿no? Por fuera del terreno conocido, ¿no? Se vuelve siniestro ese entorno que damos por amoroso y familiar, ¿no? Porque, bueno, eso es la literatura, dar instancia en la instancia en que uno cruza el puente y el puente amenaza con romperse. Nunca es el cruce feliz del puente, sino el instante en que va a colapsar. ¿Y cómo reaccionamos a eso? Y yo creo que parte del crecimiento de todos nosotros es hacer ese pasaje, ¿no es cierto? El de Mm, ver al padre o a los padres como héroes o como los que nos van a resolver la vida, los que nos sostienen, los que nos mm, soportan, los que nos dan estabilidad, a comenzar a verlos como personas, a descubrirlos como personas y a descubrir en ujú. ellos una serie de efectos y una serie de limitaciones incluso hasta tener vergüenza de ellos. Y esto es, repito, como tú dijiste, en esa etapa en la cual cuando uno es niño quiere estar con su padre en todo momento, con su mamá en todo momento, y cuando es grande ya te da vergüenza que te vean con ella, ¿no es cierto? Sí, Pero ya cuando sí, eres adulto, cuando eres más grande todavía, ya te sí. das cuenta de que todo esto comienza a madurar, digamos, implica tener una mirada un poco más compasiva de todo esto, ¿no es cierto? Aunque queden reclamos todavía pendientes. Sí, creo que depende en la familia a la que uno le haya tocado desarrollarse, vivir o Uh -huh. involucionar, ¿no? Porque por supuesto hay padres locos, hay padres fagocitantes, hay padres enfermos,
Hay padres y madres que no saben qué hacer con su deseo. Me embaracé y ahora qué diablos hago, ¿no? O que sienten que deben vivir la vida a través de la vida de sus hijos, ¿no? O que tienen hijos para no morir solos o para dejarle a alguien de la casa. Todo eso, eh, la paternidad, la maternidad, las filiaciones son zonas de muchísima ambigüedad, ¿no? Es algo que pasa inmediatamente, ¿no? ¿Te acuerdas esta zona bíblica de una palabra tuya bastará para salvarme? ¿No? Sanarme, sí. Sanarme iba a decir, mire el furcio. Para salvarme, bueno, perfecta esa oración, porque es una sola palabra de una madre y de un padre, incluso a nuestra edad, nos puede conducir a una orfandad terrible, más honda que la propia muerte de los padres, ¿no? Y entonces yo pensaba en este libro que sean los hijos los que respondan, los que desmitifiquen la familia y también los que rompan con la leyenda de lo familiar y digan, no hay herencia, la saga de esta familia quizás comienza conmigo, no contigo, pero todo a partir del lenguaje, ¿no? Como darles voz a los hijos, porque libros sobre padres y libros sobre madres hay muchos, pero ¿qué pasa cuando los hijos toman la palabra? ¿Qué van a decir cuando por fin pueden enfrentarse con lenguaje, ¿no? Y eso es equiparativo, el lenguaje te equipara, te dice yo tengo un lugar en el mundo. Y es también un acto de amor, ¿no? Porque la lengua materna nos ha nombrado, en la panza de la madre, hemos sido nombrados. Nos han dicho Carlos, nos han dicho Katia, y uno nunca dice Pedro, nunca dice Juan, nunca dice Luisa, uno dice padre y madre. ¿Qué pasa cuando en literatura, en ficción, los descorres de ese lugar sagrado, ¿no? Y con lenguaje los interpelas también, para seguir dando cuenta del malentendido o del sobreentendido, ¿no? No es como si no pudiera haber un término medio. A propósito de este del sobreentendido, ¿no? Yo justo estaba pensando cuando te escuchaba responder de esta especie de cliché que hay, ¿no? Sobre los padres, el amor abnegado, el amor que gratuito, la renunciación a todo en favor de los hijos. Me quito la comida para darle de comer a mi hijo, o me rompo el alma trabajando para que no le falte nada a mi hijo, como a mí me faltó cuando yo era chico, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿dónde queda el cariño en todo esto? O sea, no quiere decir que no haya cariño, a lo mejor sí, sí hay cariño, pero cada uno ve el cariño de una manera tan particular, como por ejemplo, para mí quererte es hacer que tú hagas lo que yo quiero, ¿no es cierto? Porque mi forma de ver el Totalmente. mundo es la correcta, ¿no es cierto? Sí. O mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga, ¿no? Eh, eh, Hace poco leía a Natalia, me parece que es Natalia Ginsburg, y ella decía una cosa hermosa, ¿no? Cuando uno nace en una familia en la que se tiene dinero, lo peor que se puede hacer es fingir que no lo hay. Cuando uno nace en una familia pobre, hay que dar cuenta a los hijos que uno es pobre, ¿no? Todo esto es tuyo, pero somos pobres. Pero decía, quizás lo que hay que enseñarle a los hijos no es el ahorro, sino amar la vida. Y me pareció el acto más amoroso. Leer eso me dio muchísimo amor, me dio mucha compasión, ¿no? Amar la vida. Eh, y creo que los personajes de estos cuentos están ahí, tanto los padres como los hijos, a su manera, como tú lo has dicho, aman la vida, no son tanáticos. Sin embargo, cuesta mucho vivir, cuesta mucho estar en la vida, ¿no? Entonces, para mí lo heroico es eso, ¿no? Lo heroico es que pese a que todos los días digamos, preferiría no estar, uno se quede pese a todo, ¿no? Con la esperanza de que uno va a poder sobreponerse a lo que le ha tocado vivir, ¿no? Pero no podemos solos, necesitamos lenguaje, necesitamos compañeros, necesitamos afecto, necesitamos análisis. Entonces, sí, esta narrativa de los padres hiperamorosos no es cierta. Todo padre y toda madre ha sacrificado mucho de su propia vida para esa entrega, que no es incondicional. Nunca es incondicional. Es sano que no lo sea. Es muy sano que no lo sea. Eh,
Eso de podrás hacer cualquier cosa y siempre estaré ahí para ti, no sé qué tan sano sea eso. Puedo entender ese amor, pero también es cierto que eh, todo amor tiene su límite y su frontera y su zona de borde, ¿no? Y de vértigo. Es que, digamos, somos seres humanos y por lo tanto nada de lo humano nos es ajeno. Sí, En claro y en oscuro, ¿no es cierto? Yo recuerdo sí, un psicoanalista que me contaba el caso siguiente. Era una señora muy pobre que tenía a su sí. hijo que tenía problemas respiratorios, entonces no lo podía nebulizar porque no tenía plata para comprar eso, entonces el médico le da una receta casera que consistía en durante toda la noche tenía que despertarse como 3 veces en la noche para nebulizar al hijo, pero para poder nebulizarlo tenía que hacer hervir agua y ella tenía un primus, ¿no? Sí. Entonces cuando la mamá va a la consulta, el psicoanalista le dice, pero tú debes de tener un resentimiento muy grande por tu hijo. Y la mamá decía, no, ¿cómo se le ocurre? Se ofendió, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Yo doy todo por mi hijo, ¿no? ¿Y qué había pasado? La mujer había, por error, digamos, tuvo un descuido, se volcó el primus y quemó al chico, ¿no? Mm, Y el psicoanalista dice, en realidad, ese no fue un accidente, ¿no es cierto? Detrás de ese accidente estaba ese resentimiento escondido, agazapado, y que se manifestó de una manera absolutamente involuntaria, inconsciente, pero mm. estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Es Y que entonces, si no quema al hijo, va y echa las ollas de agua caliente al sistema de salud que le niega un derecho como es nebulizar a un hijo, ¿no? uh-huh. A un ciudadano más. Es tremendo, sí. Tú has dicho algo precioso, ¿no? Nada de los hombres me es ajeno. Y me acordaba que eso está también en De vidas ajenas de Manuel Carrer, eh, cuando él da cuenta de la vida de un juez que ha sufrido cáncer, que por este cáncer que lo tuvo 2 veces a muy temprana edad, le han amputado una pierna. Eh, y este hombre, en su último gesto bípedo, un hombre heterosexual, en su último gesto bípedo, va y se acuesta a los 18 o 20 años con hombres eh, en, y no se acuerda nada de eso y lo hace una sola vez en la vida, ¿no? Entonces Carrer dice, va a borrar esto del libro, lo va a borrar. El juez cuando lo lea lo va a borrar. Y el juez dice, no toco nada, le pone en el borde, no toco nada. Y el escritor Carrer dice, siente una alegría íntima y dice, nada de los hombres le es ajeno, ¿no? Eh, como como esto, un aferrarse a la vida, ¿no? No sabe por qué, ni cómo lo hizo, ni para qué, pero, y no se acuerda además, de alguna manera quedó borroso y brumoso, pero qué gesto humano dar cuenta del deseo también, ¿no? Entonces la pregunta es sobre el deseo siempre. eh, alguna vez vi una entrevista, o que en una entrevista tú decías que podías demorarte un tiempo relativamente corto para escribir una historia, pero que podías demorarte un año en corregirla. ¿Esa es más o menos la relación? Absolutamente. A veces me sorprendo de lo rápido que he bosquejado algo. No, no siempre, es muy infrecuente, pero digamos, en este nuevo libro hay un cuento que me surgió en un día. En un día la idea, el boceto, el carbono, ¿no? Hacerlo en carbono, el pintado en negro, digamos. Pero luego me toma 5 o 6 meses darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta y darle esta maquinaria de relojería suiza, que es mi aspiración, para que quede nutricio, cerradito, bien trabajado a nivel lenguaje, a nivel atmósfera, a nivel psicología de los personajes, que están siempre como alimentados de pasado, pero intentando abrazar su presente. Entonces, ese trabajo de entramado, de filigrana, el tejido final, sí, me toma muchísimo tiempo y me gusta que así sea. ¿Te ha tocado rearmar una historia, digamos? O sea, no digo no la historia misma, sino cómo la presentas, cómo la armas. Todo el tiempo, todo es rearmado, Carlos. Todo es rearmado. Empecé por acá, no me suena bien, no está funcionando, lo pongo al final.
Lo que pasa es que en el colegio nos enseñaron muchísimo, como debe ser, digamos, que uno empieza escribiendo y continúa escribiendo, ¿no? Toma mucho como escritor darte cuenta que el fragmento, que la escritura es un ente vivo, que lo que tú has puesto está vivo y es absolutamente moldeable. Entonces lo que vamos haciendo es ponerlo a prueba y moviéndolo de sitio. Nunca se queda como empezó, ¿no? Así como el teatro, el actor no termina la obra peinado como empezó, vestido como empezó, ni pensando como empezó. Cuando uno escribe, el personaje debe atravesar la vida en muy poco espacio, en muy breve tiempo. Y eso hace que le ocurra una modificación. Cuando uno entiende que están vivos, el texto se amalagua y le puedes dar otro tipo de forma. Entonces todo es rearmar. No es armar, en realidad es rearmar. Pero la idea, a ver, comienzas un cuento, es como un artista, por ejemplo, se encuentra con el lienzo en blanco, comienza a pintarle capas y capas y capas y después va saliendo lo que quiere, ¿no? ¿Cómo es tu proceso para escribir? Es muy lindo que lo compares a la pintura, porque en la pintura también el pintor empieza de cualquier lugar y cada trazo borra el anterior. Así también la escritura. Cada oración ilumina la anterior. Nunca es un ente que funciona solo, funciona pegado a otro, pegado a otro, pegado a otro. Por eso, contrario a lo que se dice de la página en blanco, para mí la página quizá está demasiado escrita y lo que debo hacer es borrar, es borrar, es borrar, ¿no? Y dar cuenta de ese silencio que en la vida es imposible. Tú hablas, yo respondo, tú hablas, yo respondo, yo hablo, tú respondes. Entonces, la correspondencia de un texto es silenciosa. No soy yo hablando, son otros que hablan por mí, por fuera de mí. No soy yo y también soy yo. Entonces, hay que entregarse a esta extrañeza, a ese rarísimo eh, poder inocuo y dejar que ocurran las cosas ahí. Entonces, es un proceso inexplicable, pero al que yo me dedico con absoluto placer. La escritura para mí no es un lugar de infierno, sino es un lugar placentero porque voy a buscar y nunca sé qué voy a encontrar. ¿Qué más delicioso que eso? Yo leí un artículo del diario La Nación que hablaba de que estamos viviendo un nuevo boom, aunque la palabra boom es en fin relativa, ¿no es cierto? Pero que este boom era, este boom latinoamericano era el boom de las mujeres, ¿no es cierto? Mm, Incluso te mencionan ahí en ese artículo. mm. Eh, y lo cual es, yo no sé si es boom, pero lo que, es verdad que tú perteneces a una generación donde hay muchas mujeres, no solo en Argentina, digo, también en el Perú, que están haciendo sonar su voz de una manera muy, muy viva, digamos, ¿no? Sí, yo tampoco lo llamo boom, me parece un término caprichoso, peligroso y que además ya existió, ¿no? Un boom tiene un comienzo y un final y además partió como una decisión editorial también, ¿no? En nuestro caso son muchas autoras al mismo tiempo, una zona geográfica común y no ha sido una decisión editorial, sino que empezó a ocurrir, ¿no? Empezó a ocurrir, era una clara señal de época y además es algo irreversible, o sea, ya no se va a poder dejar de leer autoras, ya no se va a poder dejar de leer autoras. Esto ha comenzado para quedarse, entonces no, yo no veo que vaya a tener un final, sino que es una continuidad. Entonces, más que llamarlo boom, lo llamaría una eclosión, una emergencia, ¿no? Algo que ha emergido y que queda ahí. Y el mundo va hacia allá, ¿no? Entonces tiene una cosa de irreversible que es preciosa. Y es que ha nacido o renacido para quedarse o requedarse. Ahora, tú estás un poco allá y un poco acá, quiero decir, un poco en Argentina, un poco acá en el Perú, y no sé si puedes tener la distancia suficiente como para tener una mirada comparativa sobre qué están las escritoras argentinas contemporáneas y las peruanas. ¿Es algo muy distinto? Lo que pasa es que acá hubo un fenómeno
que no existió en nuestro país y es, o que existe, pero sigue siendo acotado, y es la defensa de la universidad pública. La mejor universidad latinoamericana es la UBA y es gratuita. Y se pasa y se entra a la universidad sin examen de ingreso. Entonces, acá tú entras a la universidad y son tus notas, tus exámenes los que te van permitiendo continuar o no tus resultados, ¿no? Entonces, acá ha habido, es muy importante nombrar ese acceso a la gratuidad de la enseñanza a nivel primario, secundario y universitario, posgrado inclusive. Entonces, eso hace una absoluta diferencia en el acceso que ha habido para unas y otras no. Empezamos ahí, por una democratización de la enseñanza. Entonces, y bebemos también de fuentes distintas, ¿no? Acá la literatura argentina se funda con el Facundo de Sarmiento y con el Matadero de Echevarría, ¿no? Acá en Perú, mira, ya lo tengo yo también confundido, ¿con qué nació nuestra literatura? ¿No? ¿Hemos leído acaso los comentarios reales? En el colegio, ¿no? En el colegio hemos leído solo varones, no importa si hemos sido un colegio público o privado. Y era la trilogía del varón, ¿no? Bryce, Ribeiro, Vargas Llosa, y por ahí se abría, por supuesto, a Valdelomar y a Vallejo, pero autoras, y cuando por fin las leímos creíamos que eran hombres, ¿no? Pérez Bach con La Buena Tierra, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, era algo que ellos hacían. Entonces, me parece que como autores nosotras también, te puedo asegurar, en Perú nos hemos desprejuiciado y hemos dicho, vamos a leer autoras. Y ahí nuestra escritura cambió, porque éramos lectoras de hombres que escribían sobre mujeres. Y eso nos reconfiguró. Entonces, en Perú somos generaciones también. Es muy difícil porque las que son madres por lo general dejan de escribir un buen tiempo, ¿no? Tardan más en volver a un libro, tardan más en volver a leer y escribir, ¿no? Entonces, quizás en mi caso yo pueda escribir y leer tanto, pese a todos los trabajos que tengo, porque no soy madre. Entonces, tiene también que ver y acá las que publican más no son madres tampoco, ¿no? Eh, Selva Almada, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, María Sonia Christoph, ¿no? Muy buenas autoras y que tomaron una decisión de vida, quizás, no sé, pero yo también me he tenido a pensarlo y me doy cuenta. La que toma la decisión de ser mamá y está muy bien, tiene mucho menos tiempo. El hijo quiere que lo mires. Y ahí hay un sacrificio, ¿no? Que es también un acto de amor, pero un sacrificio también. Estamos conversando con Katia Dawi a propósito de su libro Geografía de la Oscuridad. Nos hemos salido un poco del tema, pero a propósito de lo que se estaba hablando, se me ocurre... Es el tema. Pero otra cosa más que es, porque ya hemos dicho, y eso nunca es demasiado repetirlo, que las relaciones humanas son sumamente complejas. Y claro, este es un libro, como tú dices, escrito desde la mirada del hijo. Pero la verdad es que los hijos también tienen miradas distintas, que no están solamente atravesadas por su relación con los padres, sino por su propia subjetividad, digamos, ¿no? Si eres el primero, si eres el segundo, si eres el tercero, cómo te llevas con tus hermanos, ¿cierto? Sí. Y yo pongo un ejemplo personal. Yo recuerdo haber varias veces me he sentado a conversar con mi hermana. Uh-huh. Nosotros siempre hemos sido muy unidos, pero los recuerdos que tenemos de la vida familiar son distintos, ¿no? Entonces, ella recuerda unas cosas, yo recuerdo otras, incluso sucesos que han ocurrido y de los que hemos vivido los otros dos son valorados con el tiempo de manera distinta. Que han pasado muchos años, ¿no? Sí. Y eso enriquece todavía, bueno, complejiza, como hemos dicho más, la situación. Sí. Pero es que la memoria es así, la memoria es una trampa absoluta.
Eh, Dos soldados que enfrentan la guerra al mismo tiempo, dos niños que nacen al mismo tiempo, dos testigos de un choque en la calle o dos testigos del nacimiento de un caracol, nunca van a recordar lo mismo y nunca será igual. Por eso es que para mí es casi de qué hablamos cuando hablamos de memoria colectiva, ¿no? La memoria es individual y está bien olvidar. Está bien en un momento de la vida que llegue lo que Marie Curie llamó cuando murió Pierre, su esposo, atropellado por un coche de caballos. Va a llegar el maldito olvido. Porque va a llegar y eso nos permite seguir vivos. Si las madres acordaran cómo fue el dolor de parto, no tendrían otro hijo. Si supiéramos lo que cuesta, lo que duele el cuerpo con una operación, no nos operaríamos otra vez. El dolor se olvida, el placer se olvida, y lo que hacemos el resto de la vida es intentar recrear el primer pay de limón, el primer café que tomaste a los 8 años con tu abuela. Estamos pidiendo la mímesis del recuerdo, y la mímesis trae dolor y trae sufrimiento. Habría que, con esta alegría que tienen los niños, ¿no? Descubrimos el mundo una sola vez, en la infancia, dice Luis Gluck. El resto es memoria. Entonces, por ahí va. Y eso yo lo enseño mucho en mi taller, o trato de compartirlo, y es que cuando falle la memoria, tranquilas, tranquilos, que ingrese la imaginación. Y cuando falle la imaginación, que ingrese la memoria. Van a mentir muy bien juntos, van a ficcionar muy bien juntos. Por último, efectivamente, cada vez que hablamos o cada vez que escribimos algo, construimos un universo nuevo. Sí. Aunque hagamos una crónica, digamos, ¿no? La ficción está ahí, se filtra siempre, ¿no? Sí, por eso es que toda literatura es literatura del yo. Uno no está exento de estar atravesado por su propio espíritu, digamos, por su propia biografía. Pero al mismo tiempo, todo es convertible en ficción también. Entonces, eso es lo bueno para mí, eso es lo bello de escribir, cuando se ha tamizado, se ha decantado la experiencia y se la convierte en narrativa, ¿no? Me entiendo escribiéndome, me entiendo escribiendo, ¿no? Porque escribir nombra y da un lugar en el mundo, ¿no? Insisto, así como fuimos nombrados, cuando escribimos ficción nombramos un mundo que tiene que ver con nuestra lengua materna, ¿no? Con esto que nos ha sido dado, lenguaje, voz, pensamiento, ¿no? Singularidad, ¿no? Cada escritura obedece una herida singular. Y muchísimas de las veces es la propia infancia. Última pregunta. ¿Estás escribiendo algo ahora? Sí, yo aunque no esté escribiendo, siempre estoy escribiendo. Pero he terminado una novela. Este año también sale un libro infantil con Penguin, con Bedascoa, con su sello infantil, ilustrado por Eduardo Tokeshi. Así que estoy muy ilusionada de ese trabajo conjunto con él. Así que sí, ¿Esos dos siempre libros van a salir estoy... este año? No, la novela aún no sé porque ha sido entregada, pero vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Pero el libro infantil sí, sale este año de todas maneras. Por lo pronto se puede conseguir el libro Geografía de la Oscuridad. Me parece que está en Lima, ¿no es cierto? Está en todas las librerías peruanas. Está muy bien distribuido ya en cualquier punto del país. Eso me da mucha alegría. Muy bien, Katia. Como siempre, un gusto verte. Muchas gracias por la entrevista. Igualmente, Carlos, mil gracias a ti. Cuídate Que mucho. estés bien. Cuídate. Un Tú abrazo. también. Un abrazo grande. Gracias.